Increíble.
Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Hola, buenas tardes, doctor. Buenas ¿cómo tardes. andan? ¿Qué tal? Eh, bueno, vamos a arrancar. Un segundo que acomodo esto. Ya estamos. Bueno, vamos a continuar con los temas de derecho público. Hoy vamos a ver las garantías en la Constitución. Y luego vamos a ir viendo temas específicamente de la parte de derecho municipal. Vamos a arrancar explicando entonces las garantías constitucionales. Para ello nos vamos a basar fundamentalmente en el análisis del artículo 18 de la Constitución Nacional. Comienza diciendo el artículo 18 que nadie podrá ser juzgado sin juicio previo. Ahí tenemos la primera garantía. Esta garantía, acá me preguntan los desaprobados, yo después voy a subir en el campus el tema para el recuperatorio, que va a consistir como fue este parcial en un trabajo y un cuestionario. Así que yo después lo voy a subir y se va a entregar el viernes que viene. Entonces, la garantía, la primera garantía que aparece es la del juicio previo, que tiene dos acepciones. Es decir, que puede ser interpretado de dos formas. Una acepción de juicio previo se entiende como sinónimo de necesidad de sentencia judicial de condena firme para poder imponer una pena. Esa es la primera acepción de juicio previo. Y la otra acepción de juicio previo es juicio previo como sinónimo de debido proceso legal. Como ven, son dos acepciones que están relacionadas una con la otra. ¿Por qué? Para llegar a la sentencia judicial de condena firme, para recién ahí poder imponer una pena, debemos transitar o tramitar por un debido proceso legal, ¿verdad? Entonces ahí están las dos acepciones que tiene esta garantía de juicio previo. Y a su vez, dentro de cada acepción hay distintas garantías. Así, analizando el debido proceso, que es una de las acepciones, que culmina, este debido proceso culmina con la sentencia judicial, como vimos recién, de condena firme. Dentro de este debido proceso, a su vez, se deben respetar otras garantías que establece la Constitución, que las vamos a ir desarrollando ahora. La primera garantía que vemos es la incoercibilidad del imputado como órgano de prueba. Las vamos a ir enumerando a estas garantías y desarrollando. Entonces, la primera garantía dentro del debido proceso es la incoercibilidad del imputado como órgano de prueba. Otra garantía es la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia epistolar. Otra garantía es la prohibición de la persecución penal múltiple. Persecución penal múltiple. Otra garantía es que el encargado de aplicar la pena es el juez natural. Otra garantía es la inviolabilidad de la defensa. Otra garantía es que la sentencia tiene que estar fundada. Es decir, que para llegar a la sentencia, entonces debemos transitar por este debido proceso legal, donde se tiene que respetar todas estas otras garantías que acabamos de ver. Otra garantía fundamental del debido proceso es la
situación de inocencia. Esta situación de inocencia se relaciona con la carga de la prueba. Y con estas garantías, la Constitución impide que se trate como culpable a cualquier persona hasta tanto entonces no haya una sentencia judicial de condena que así lo establezca. ¿Qué quiere decir? Que todos gozamos de una situación de inocencia durante todo el debido proceso, todos gozamos de una situación de inocencia que es creada de antemano por la ley, ¿verdad? Y que se relaciona con la carga de la prueba. Es decir, que como nosotros gozamos de esta situación de inocencia, es una construcción jurídica creada de antemano por la ley, no tenemos que probar nuestra inocencia, ¿verdad? Se entiende que el Ministerio Público es el encargado de destruir esta situación de inocencia que todos gozamos de antemano, porque así lo establece la Constitución en el artículo 18. Yo les pido siempre que cualquier duda o inquietud me interrumpen y volvemos para atrás para aclarar alguna cuestión, ¿verdad? Es decir, que el juez, para poder condenar, va a tener que tener certeza absoluta. Si no tiene certeza, está el principio indubio pro reo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si no tiene certeza, por ende existe la duda, y entonces corresponde absolver. Como dijimos anteriormente, el que tiene que demostrar destruir la situación de inocencia es el Ministerio Público. Y era un tema relacionado con este que acabamos de ver, de la situación de inocencia creada de antemano por la ley, aparece la cuestión de cómo se compatibiliza la situación de inocencia y el trato de inocente que recién explicamos con las medidas de coerción procesal. Las medidas de coerción procesal son las que se dictan durante la tramitación del proceso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son las medidas de coerción procesal que se pueden dictar durante el proceso? Es decir, antes de que sea considerado culpable, la ley, sin perjuicio de la situación de inocencia que explicamos, habilita a que el juez pueda dictar medidas de coerción procesal. ¿Cuáles son las medidas de coerción procesal a que me estoy refiriendo? ¿Aprehensión? La aprehensión, y siendo más adelante sería ¿La prisión preventiva? Claro, la prisión preventiva fundamentalmente. Y entonces ahí aparecería a primera vista una contradicción en lo que les dije en un primer momento, que todos gozamos de una situación de inocencia, que es una situación creada de antemano por la ley, que se nos tiene que considerar inocentes hasta que haya una sentencia judicial de condena firme, y que recién ahí, cuando está la sentencia judicial de condena firme, recién ahí se puede imponer una pena. Y entonces, ¿cómo se compatibiliza esa situación de inocencia, con las medidas de coerción procesal? Por ejemplo, el dictado de una prisión preventiva, que obviamente se dicta durante la tramitación del proceso. Pues bien, en primer lugar hay que señalar que las medidas de coerción procesal son válidas y son lícitas, ¿verdad? Y que deben ser correctamente aplicadas, y que en ningún modo puede interpretarse como una aplicación anticipada de una pena por el hecho de que no hay una sentencia judicial de condena firme. Son válidas, pero tienen que ser aplicadas dentro de los límites. Y
concretamente, fundamentalmente, las medidas de coerción procesal tienen dos límites. El primer límite es, primero, para asegurar la actuación de la ley penal. Ese es el primer límite. Y el otro límite es para posibilitar el descubrimiento de la verdad. Ahora vamos a ver con ejemplos cómo hacemos referencia a esos dos límites que a su vez, hay que aclarar, son los fines del proceso. Entonces, para completar, redondear la idea sería lo siguiente. Las medidas de coerción procesal son válidas y tienen límites. Son lícitas, pero tienen límites y en modo alguno pueden considerarse como una aplicación anticipada de la pena. Y los límites surgen de los fines del proceso penal. Los fines del proceso penal son dos. Primero, el primer fin del proceso penal es posibilitar el descubrimiento de la verdad. Y el otro fin del proceso penal es posibilitar la actuación de la ley penal, ¿verdad? Y esos son entonces los límites con los que se tiene que aplicar las medidas de coerción procesal. Así, por ejemplo, cuando el juez dicta una prisión preventiva, lo hace, por ejemplo, para asegurar la actuación de la ley penal. Ese es un fin del proceso penal, que es posibilitar la actuación de la ley penal, que, por ejemplo, si en la sentencia lo condena a 25 años de prisión, cuando lo vayan a buscar, a notificar al condenado, previamente procesado, ahora condenado, el condenado no se haya fugado y por ende haya frustrado la actuación de la ley penal. Entonces, uno de los fines es, por ejemplo, una prisión preventiva cuando el juez tiene sospecha de que si le otorga, si lo escarcela, el imputado, el detenido, va a burlar la actuación de la justicia, porque se va a fugar y consecuentemente no se podrá aplicar uno de los fines del proceso, que es posibilitar la actuación de la ley. La actuación significa la aplicación de la ley penal. Ese es el primer fin del proceso. Entonces, repito, al aplicar una medida de coerción procesal, es válida, por ejemplo, una prisión preventiva porque se hace dentro de los límites que establece la ley y que en este caso es para posibilitar la actuación de la ley penal. Por ejemplo, otra medida de coerción procesal sería, por ejemplo, el procesado es detenido y el juez le ordena la incomunicación. Esa incomunicación es una medida de coerción procesal, ¿verdad? Pero para que sea válida tiene que ser fundada, obviamente, por el juez y lo hace para aplicar el otro fin del proceso penal, que habíamos dicho al principio que en este caso sería, por ejemplo, posibilitar el descubrimiento de la verdad. Así, por ejemplo, el juez puede decretar la incomunicación del imputado, obviamente debidamente fundado. ¿Para qué? Para lograr el descubrimiento de la verdad, porque imagínense que el imputado, estando detenido, tiene posibilidad de entrevistarse con su defensor o con un familiar que lo va a visitar, y el imputado, el detenido, lo primero que le va a decir va a ser el arma que utilicé en el homicidio, o por ejemplo, no sé, los bienes que robé en el hecho que le achacan, los tengo en mi domicilio, entonces antes que vaya
antes que el fiscal ordene un allanamiento y encuentre esos elementos incriminatorios, le va a decir, anda y saca el arma que está en el ropero, en el cajón, qué sé yo, ¿verdad? Y en ese caso se frustraría el primer fin del proceso penal, que es lograr el descubrimiento de la verdad. Por eso, concretamente, entonces, con este ejemplo, lo que se trata de demostrar es que esas medidas de coerción, por ejemplo, decretar la incomunicación, es válida, ¿verdad? Otro ejemplo, por ejemplo, de medidas de coerción procesal, es, por ejemplo, cuando se lo cita a un testigo a declarar en el proceso penal. Se lo cita una vez y el testigo no comparece, a la segunda vez y tampoco comparece, y a la tercera citación se lo hace comparecer por medio de la fuerza pública, ¿verdad? ¿Para qué? Esta medida de coerción es para lograr uno de los fines del proceso, que es posibilitar el descubrimiento de la verdad. Entonces, las medidas de coerción no se dan de cabeza con la situación de inocencia que habíamos hablado anteriormente. ¿Se entiende? Bueno, otra de las garantías que tenemos que ver es la garantía de la prohibición de la reformatio imperius. La prohibición de la reformatio imperius, que así tiene ese nombre en latín, es una garantía constitucional cuya inobservancia afecta el derecho de defensa en juicio. Y es una garantía que vive en el ámbito de los recursos. Así lo ha afirmado la Corte, concretamente que la inobservancia de esta garantía de la prohibición de la reformatio imperius afecta el derecho de defensa del acusado. Básicamente, la prohibición de la reformatio imperius significa la imposibilidad que tiene, o la prohibición que tiene el tribunal de alzada que va a revisar una sentencia judicial que llega a su conocimiento vía recurso de apelación, prohibición de desmejorar esa sentencia cuando la misma no fue apelada por el Ministerio Público. Es decir, cuando solamente fue apelada por el imputado o su defensa, o su defensor. ¿Se entiende? Con un ejemplo se va a poder graficar mejor. Por ejemplo, en primera instancia lo condenan a 1 año de prisión en suspenso, ¿verdad? El Ministerio Público no apela, es decir, consiente. El que apela es el defensor, ¿verdad? Y porque considera que no corresponde, que se equivoca el sentenciante cuando considera la autoría, pues esto, que aquello, y corresponde la absolución, y subsidiariamente solicita que se le imponga el mínimo. ¿Qué es lo que no puede hacer el tribunal de alzada? Porque ello va contra esta garantía de la prohibición de la reformatio imperius. ¿Qué es lo que no puede hacer la alzada? Solamente fue apelada por la defensa a 1 año en suspenso. La alzada, cuando resuelve, ¿qué es lo que no puede hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer? Les pregunto. Y no podría modificar, digamos, ir en contra del imputado.
tomar una decisión en contra del imputado en ese caso. Pero concretamente ya tiene una resolución en contra del imputado de 1 año. La alzada, ¿qué es lo que no puede hacer? Modificar. No puede condenarlo por 2 años o perjudicarlo. Claro, no puede agravar la sentencia. Modificarla, es decir, digamos, claro, no podrá modificarla en contra. Como dice Magdalena, no lo podrá condenar a 2 años, porque ahí se afecta el derecho de defensa, porque al final, ¿para qué apelé? Si el único que apeló fui yo, fue el defensor. El fiscal consintió, el fiscal del Ministerio Público consintió la pena, ¿verdad? Consintió la sentencia, la consintió y se conformó con 1 año. El único que apela es la defensa o el imputado. El Tribunal de Alzada no podrá modificar y agravar en perjuicio del imputado. Es decir, no podrá, como bien dice Magdalena, condenarlo a 2 años. ¿Por qué eso afecta el derecho de defensa? Porque no apeló el Ministerio Público. Pero, en cambio, si hubiera apelado el Ministerio Público, es decir, cuando lo notifican al fiscal y el fiscal dice, no, apelo esta sentencia, no me conformo con 1 año, considero que hay que condenarlo a 2 años porque por esto y aquello, entonces le solicita a la alzada que condene a 2 años. Ahí el tribunal que dictó esa sentencia le confiere un traslado al defensor para que conteste los agravios de la apelación del fiscal, y entonces la defensa va a poder contestar esos agravios y va a decir que se equivoca el fiscal cuando solicita que se modifique y que se eleve a 2 años la pena por esto y aquello, ¿verdad? Y asimismo, el defensor también va a apelar y va a fundamentar y va a solicitar la absolución, y si no, va a solicitar subsidiariamente que se le imponga el mínimo. Y ahí el Tribunal de Alzada va a estar con las manos libres para darle la razón al fiscal o al defensor, y ahí podrá modificar agravando o modificar en beneficio, en favor del defensor. Pero en ese caso, no es que si modifica dándole la razón al fiscal y aumenta, en ese caso no se viola esta garantía de la prohibición de la reforma imperius por el hecho de que fue apelada por el Ministerio Público. Si se viola esta garantía, repito, cuando esa sentencia solamente fue apelada por el defensor, ¿verdad? Y fue consentida por el Ministerio Público. Lo de máxima que podrá hacer el Tribunal de Alzada, en el caso de que no apele el Ministerio Público, será dejar la sentencia, no modificarla, confirmarla. Lo peor es que le confirme 1 año, pero no lo podrá condenar a 2 años, ¿verdad? ¿Se entendió con el ejemplo? Bueno, otra de las garantías que se tienen que respetar dentro del debido proceso es una garantía fundamental, que es la defensa en juicio. Para hablar de la defensa en juicio, es muy amplio esta garantía. En primer lugar, tenemos que decir que hay 2 tipos de defensa. Una defensa material y una defensa técnica. La defensa material es la que realiza el imputado cuando lo llaman a prestar declaración indagatoria. Esa es la primera oportunidad que tiene el imputado para defenderse. Cuando se lo convoca a prestar declaración indagatoria, es la primera oportunidad que tiene para ejercer, para realizar el primer acto de defensa.
Y esta declaración indagatoria es fundamental para la suerte del proceso, ¿verdad? Y debido a la trascendencia jurídica de este acto procesal, la ley reviste a ese acto procesal de garantías cuya inobservancia acarrean la nulidad de ese acto. Es decir, concretamente, el juez o el fiscal va a notificar a la defensa el día y hora y lugar en donde se va a celebrar la audiencia indagatoria. Y la inobservancia de este requisito, es decir, de la notificación previa a la defensa, la inobservancia acarrea la nulidad de ese acto, ¿verdad? Ahora bien, si se le notifica a la defensa y el defensor no comparece y el detenido declara, esa declaración va a ser válida. Será responsabilidad del defensor no haber comparecido. Pero una cosa es no comparece porque no comparece y otra cosa es no comparece porque no se anotició, ¿verdad? Entonces, ese primer acto de defensa, que es la declaración indagatoria, tiene que estar reunido de esos requisitos fundamentales para que no sea nulo. A su vez, esa declaración indagatoria y la trascendencia de esa declaración va a ser como la columna vertebral sobre la cual se va a realizar y apoyar toda la estrategia de la defensa. Por eso que el imputado, el defensor, si es que no pudo entrevistarse, porque, por ejemplo, estuvo incomunicado su asistido, el detenido, entonces lo que va a poder hacer en ese momento es decirle a viva voz que se niegue a declarar, ¿verdad? Que se niegue a declarar para que no frustre la estrategia que va a ser la defensa técnica, ¿verdad? Entonces, porque nadie mejor que el detenido para conocer qué es lo que se investiga. Y entonces el detenido no está en la obligación de aportar cuestiones o datos sobre el hecho investigado, y lo que haría cualquier defensor, si no ha podido hablar con su asistido, es básicamente decirle que se niega a declarar. Total, el detenido va a poder declarar la cantidad de veces que lo solicite. Otra de las garantías que tiene esta inviolabilidad de la... ¿Cómo? Y usted dijo que hay dos tipos de defensa, una es la material y la otra, ¿cuál era? Y la otra es la defensa técnica, que es la que va a hacer el defensor, el abogado defensor, cuando tenga que realizar la defensa técnica en el juicio. Es decir, la defensa material y la defensa técnica, que es la que hace el letrado, sea defensor oficial o defensor particular de su confianza. Otra de las garantías es que en esta declaración indagatoria, en este primer acto de defensa, es que nadie está obligado a declarar en su contra, ¿verdad? Y esto se relaciona con la cuestión de que no se pueden extraer declaraciones por medios coercitivos, ¿verdad? Es decir, no se puede ejercer ni violencia física, obviamente, ni una violencia psicológica o una violencia moral.
hoy en día es imposible que se pueda ejercer una violencia física sobre el imputado por el hecho de que la declaración indagatoria es prestada en sede judicial. Pero para los más jóvenes, yo les cuento que antes del código de procedimientos que tenemos hoy en día, con el código de Joffre, existía un proceso penal de carácter netamente inquisitivo, distinto al proceso penal que tenemos hoy en día, donde prima la oralidad. Y en ese proceso penal había dos tipos de declaración indagatoria, que es lo que estamos viendo ahora. Había una declaración indagatoria en sede policial, que se llamaba en sede instructoria, que se hacía ante la policía, y otra declaración indagatoria que se hacía en sede judicial. Hoy en día la policía no puede tomar declaraciones indagatorias, ¿verdad? Solamente lo hace el fiscal o el juez. Por lo cual es imposible que haya medidas medidas de violencia física y tampoco medidas de violencia moral. Pero cuando regía el código de Joffre, yo en esa época trabajaba en un juzgado penal y nunca me voy a olvidar un defensor que pudo probar cómo se había ejercido violencia moral a su asistido y se pudo probar que no le habían tocado un pelo al detenido y todo lo que había declarado en sede policial había sido extraído bajo coerción, es decir, bajo una violencia psicológica o moral. Así se probó que el detenido, había dos detenidos, uno ingresaba a la sala, el otro quedaba afuera, al que había ingresado se lo sacaba por otra puerta y adentro se escuchaban gritos y sillazos, ¿viste? Y una situación terrorífica, que el otro que estaba afuera, al rato lo hacen pasar, lo sientan ahí, y el tipo confesó hasta el asesinato de Gardel. Y no le había tocado un pelo, ¿verdad? Pero se había ejercido violencia moral y se había violado la garantía de la prohibición de declarar contra sí mismo. Es decir, nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Esa es la garantía constitucional que se establece y que concretamente afecta, la violación afecta al derecho de defensa, ¿verdad? Por más que no se haya ejercido una violencia física, existe la exhibición de declarar contra sí mismo y por ende esa declaración es nula, ¿verdad? Es decir, arrancar cualquier confesión acarrea la nulidad de ese acto, ¿verdad? Por lo cual no está permitido, obviamente, utilizar medios violentos ni medios hipnóticos, etcétera, porque nadie está declarado, reitero, a declarar contra sí mismo. Otra de las garantías que se tiene que respetar es el de los jueces naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que el juzgamiento por el cual puede resultar una pena no puede ser, tiene que ser realizado por los jueces naturales, que son los designados por la ley antes de la comisión del hecho en cuestión, ¿verdad? Con lo cual se prohíbe el juzgamiento por las comisiones creadas al efecto o las comisiones especiales, ¿verdad? El juzgamiento tiene que ser realizado por el juez designado por la ley con anterioridad al hecho del proceso. Es decir, que si hoy, día 30,
está de turno el Tribunal Criminal 1, integrado por los jueces Juan, Pedro y Diego, y dentro de un año resulta que cuando se va a realizar el juicio oral, supónganse, resulta que el Tribunal 1 no está integrado por Juan, Pedro y Diego, ¿se está violando el juez natural? Les pregunto yo. ¿Se está violando el juez natural? Es decir, la defensa va a poder decir, no, el Tribunal 1 no es el juez natural, ¿o no? Ustedes podrán decir, no es el juez natural porque el juez natural era García, Fernández y Rodríguez, y ahora resulta que García se jubiló y no está. ¿Yo puedo decir que ese no es el juez natural? No, para mí no. No, ahí está, digamos, si se jubiló, bueno, tendría que estar la causa, me parece, habría que saber muy bien cómo sucedió y el reemplazante en ese caso. ¿Y por qué puede decir el defensor que ese no es el juez natural? Y bueno, en ese caso, bueno, si fue designado ese juez después del hecho. La cuestión es que no hay que confundir, la pregunta tiene trampa, pero el tema es que el juez natural es el designado por la ley previo al hecho antes del hecho del proceso, ¿verdad? Se hace para evitar que haya jueces posteriores, comisiones especiales para Ad hoc. juzgar un hecho. Claro, jueces ad hoc. Pero si yo dudo de la imparcialidad del juez García, integrante del tribunal, lo puede recusar, pero no puedo decir que ese no es el juez natural. Puede ser que un juez se haya jubilado y se lo reemplaza con otro juez designado con anterioridad al hecho del proceso. Pero eso no es que sea una comisión especial. La comisión especial es que si lo nombra un juez para que lo juzgue por ese hecho, una comisión especial. Vamos a crear una comisión especial que va a juzgarlo al fulano. No, lo va a juzgar el tribunal que era competente, designado por la ley, previo al hecho del proceso, claro, y que está integrado por ese juez. Ahora, si el defensor duda de la imparcialidad, lo podrá recusar y invocar la causalidad, la causa por la que lo quiere recusar, pero no podrá decir que no es el juez natural. Por eso el juez natural es el tribunal o el juzgado. Pero en definitiva, el juez es el que fue designado con anterioridad al hecho del proceso, ¿verdad? También puede ser que el juez venga de otro tribunal, pero siempre es un juez designado con anterioridad. Sí. No, en ese caso se suspende el procedimiento, en un caso que hubiera dudas, Claro. las cosas se puede suspender. Sí, la cuestión para recusarlo, sí, se resuelve y se resuelve la cuestión y hasta que no esté resuelta esa cuestión es de previo y especial pronunciamiento. Primero se tiene que resolver esa cuestión y después se continúa con el juicio, con el proceso, digamos. Sí. ¿Alguna otra cuestión, alguna otra duda de esto? Bueno, otra de las garantías, habíamos dicho, no sé si la habíamos nombrado al principio, que es la prohibición de procesar y penar 2 veces a una persona por un mismo hecho. En latín se denomina non bis in idem. Repito, non bis in idem. Prohibición de procesar y penar más de una vez por un mismo delito. O, dicho de otra manera, estamos haciendo referencia a la garantía de la
inadmisibilidad de la persecución penal múltiple. ¿Qué significa? Que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya fue condenado o absuelto. Es decir, que no se lo puede condenar dos veces por el mismo hecho. Esto se hace para que haya seguridad jurídica y para que no todos estemos sometidos a la posibilidad de una nueva persecución penal. Con un ejemplo, se lo juzga por el homicidio de tal persona. Resulta que en ese homicidio el procesado fue absuelto porque el fiscal no pudo probar la autoría, ¿verdad? Porque no se pudo probar la participación del fulano en el hecho. Entonces el juez, al no tener certeza, en caso de duda, absuelve, ¿verdad? Y esa sentencia está firme. ¿Qué significa esta garantía de non bis in idem? Que, por ejemplo, si dentro de 2 años, cuando ya existe una sentencia que lo absolvió al condenado, al procesado, no puede venir el fiscal y decir, señor juez, acá apareció un testigo que lo vio al tipo cuando estaba apuñalándolo, ¿verdad? Este testigo cuando se estaba pegando, vio cuando lo pegó un tiro, ¿verdad? Solicito que se lo vuelva a someter a proceso, porque ahora tenemos los testigos que en ese momento no existieron, y solicito que se lo vuelva que se reabra el proceso. No corresponde. Por esta garantía de non bis in idem. Nadie puede ser condenado ni juzgado 2 veces por un mismo hecho, ¿verdad? Pero, a la inversa, supónganse que el que pide que se reabra el proceso es el imputado que está condenado a 50 años, ¿verdad? Y ahora aparece el defensor y dice, no, yo tengo un testigo que acredita que mi asistido no participó, que no se encontraba, que esto, que el otro. Bueno, en ese caso podrá solicitar la revisión del juicio y quedará a criterio de los jueces si hace lugar a esa revisión de la cosa juzgada, etcétera, etcétera, pero no es que se viole con eso el principio de la persecución, del non bis in idem, ¿verdad? O de la persecución penal múltiple, porque en este caso va a ser en beneficio del condenado. Lo que se prohíbe es procesar y penar 2 veces a una persona por un mismo hecho. ¿Alguna duda con estos temas? No, que tiene que haber, entonces tiene que haber identidad subjetiva y objetiva en ese caso, en el hecho y en el objeto. Tienen que estar las dos presentes. Claro. Siempre. Claro, si por ejemplo por el homicidio donde resultó víctima José García y fue absuelto mi cliente, no puede ser sometido a proceso nuevamente por el homicidio de García, dije, ¿no? Si por el hecho en cuestión ya fue absuelto y hay una sentencia que así lo establece, no puede volver, absuelto o condenado, no puede volver a ser sometido a proceso por ese mismo hecho. Eso lo asimila, sería una cosa juzgada en sentido material. Claro, obviamente. Exacto, es una cuestión, una cosa juzgada firme, ¿verdad? Que no se puede revisar. Si ya fue absuelto por ese homicidio, no lo pueden llevar o por el robo que sufrió tal persona, no se le puede volver a perseguir
el Ministerio Público no puede reavivar la persecución penal y someterlo a un nuevo proceso, porque todos estaríamos sometidos a una inseguridad jurídica de que nunca estaríamos tranquilos de que nos vuelvan a someter a proceso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora un poquito otras garantías que nos faltan en esta garantía en este tema que estamos viendo de las garantías. Analizamos el artículo 18 y las garantías que vimos recién, y ahora vamos a ver otra garantía, que es la protección contra el arresto injustificado. Esta protección contra el arresto injustificado es una garantía que protege a la libertad física, ¿verdad? Para decirlo con claridad, la protección contra el arresto injustificado es una garantía que protege la libertad física cuando hay una restricción ilegal. La protección contra el arresto injustificado la tenemos surge en la figura del habeas corpus. Hoy en día el habeas corpus tiene base constitucional que se la da el artículo 43 de la Constitución Federal. Antes de la reforma del 94, donde fue incorporado, la base constitucional del habeas corpus se la daba el artículo 18, que estábamos viendo anteriormente, cuando dice que nadie podrá ser detenido sino en virtud de orden escrita emanada de autoridad competente. Esa era la base constitucional que tenía el habeas corpus. Ahora, concretamente, la base constitucional surge del artículo 43. Tanto el habeas corpus como el amparo, que es la otra garantía que tenemos que ver también, tanto una u otra, dice el doctor Sucherino, que correctamente hay que denominarlos acción de habeas corpus y acción de amparo. ¿Por qué? Porque este término es el que correctamente se debe utilizar, porque cuando decimos acción, significa que se ocurre, es decir, que se abre una instancia judicial. En cambio, cuando utilizamos el término recurso, estamos utilizando un término procesalista que significa recurrir o transitar vía recursiva una instancia ya abierta, ¿verdad? Y así se denominaría recurso de habeas corpus, recurso de amparo. Entonces, correctamente tenemos que utilizar el término acción. La acción de habeas corpus, entonces, procede en primer término contra detenciones ilegales. Procede también contra restricciones arbitrarias a la libertad. Procede también en favor de personas que, sin haber perdido su libertad física, se encuentran en inminente peligro de que ello ocurra, ¿no? Siempre en forma arbitraria. Ahí entra en acción lo que después vamos a ver y desarrollar como habeas corpus preventivo. El habeas corpus puede ser interpuesto ante cualquier juez. Cualquier juez es competente para resolver el habeas corpus. No cabe la intervención del Ministerio Público y es una acción expedita, es decir, es una acción rápida
y también se puede utilizar el habeas corpus para atacar determinadas resoluciones judiciales. Y también el habeas corpus procede contra agravamientos en la forma o en las condiciones de la detención. Todas estas cuestiones hacen referencia al habeas corpus y que después los vamos a desarrollar cuando veamos concretamente las clases o tipos de habeas corpus. Antes de continuar con el tema del habeas corpus, hay que hacer una breve referencia a los antecedentes históricos del habeas corpus. El antecedente histórico fundamental de este instituto, como siempre, todos los caminos conducen a Roma. En el derecho romano, este instituto se denominaba homine libero exibendi. Homine libero exibendi, exibendi de exhibir. Y eran interdictos que dictaba el pretor, que decía, que ese interdicto decía: exhíbeme al hombre libre que retieneis con dolo malo. Era una interpelación que hacía el pretor y le decía a la autoridad que ejercía la detención de esa persona, del amparado, que le exhibiera al hombre libre, porque los esclavos obviamente no tenían este derecho: exhíbeme al hombre libre que retiene con dolo malo. Y el incumplimiento o la desobediencia a ese interdicto acarreaba graves consecuencias, ¿verdad? Y tenía era de cumplimiento inmediato. Inmediatamente se tenía que cumplir con ese interdicto. En el derecho español, el antecedente del habeas corpus lo encontramos en un instituto que se denomina juicio de firma de derecho. Juicio de firma de derecho era una petición que se hacía ante el Justicia Mayor para proteger al amparado contra actos arbitrarios. Cuando el Justicia Mayor hacía lugar a la petición que se le formulaba, libraba una carta inhibitoria al funcionario que custodiaba al amparado, y este funcionario lo tenía que hacer comparecer ante el Justicia Mayor, y previo pago de una caución recuperaba la libertad cuando hacía lugar, ¿no? Es decir, que es muy similar a lo que cómo hoy en día figura el Instituto de la Excarcelación. Y el antecedente de este instituto en el derecho anglosajón lo encontramos, el primer antecedente, en la Carta Magna de 1215. En la Carta Magna se establece que ningún hombre libre será privado de su libertad, desterrado o sometido a castigo sin previo juicio o sin juicio legal previo. Eso era para evitar abusos de la corona. Pero por más que estaba sancionada en 1215 esta carta, se seguían cometiendo abusos por parte de la corona, es decir, por parte del rey. Y así aparece lo que ustedes recuerdan como la petición de derechos, o también conocida como el caso de los 5 caballeros, que fue aprobada esta petición de derechos. El caso de los 5 caballeros, ¿se acuerdan? Era
que sucedió cuando, no obstante estar sancionada la Carta Magna, la eficacia del habeas corpus se había desnaturalizado. ¿Por qué? Porque la corona inglesa, escasa de fondos, pidió empréstitos a los terratenientes, y 5 terratenientes se negaron a prestarle dinero a la corona. Entonces el rey los mandó a detener. Cuando interpusieron habeas corpus en favor de estos detenidos, le fue contestado a los jueces que estaban detenidos por un mandato divino de su majestad. Y el juez se conformó con esa explicación. A raíz de ello aparece la petición de derechos, ¿verdad?, que fue aprobada, porque el pueblo humildemente le hace ver a la corona las arbitrariedades que se estaban cometiendo y los abusos que se estaban cometiendo, y esta petición de derechos fue aprobada y es un valioso paso, valioso antecedente, ¿verdad?, del habeas corpus, pero no es que la petición de derechos crea o mejora los derechos que estaban consagrados en la Carta Magna, sino que se logra que se cumpla lo que está consagrado por la Carta Magna. Esa es la petición de derechos, ¿verdad? Pero en 1679 tuvo lugar lo que se conoce como Segunda Carta Magna, y acá volvió a sucederse la misma cuestión fáctica. ¿Qué pasó? Otra vez la corona pidió préstamos, los caballeros en este caso se volvieron a negar a facilitar el préstamo y fueron nuevamente detenidos. Pero acá hubo una chicana, que fue sacarlos a los detenidos fuera de la isla. Entonces, cuando se interpuso el habeas corpus, no se pudo resolver. Entonces, con esta acta de habeas corpus de 1679, lo que se establece es lo siguiente. Se establece que una vez interpuesto el habeas corpus, se lo tiene que hacer comparecer inmediatamente ante el juez. Al detenido se lo tiene que hacer comparecer ante el juez. Y si el amparado fue sacado fuera de la isla, como había ocurrido, se lo tiene que traer y se lo tiene que hacer comparecer. Es decir, que lo que se realiza acá es regular el procedimiento, pero no es que se incorporan nuevos derechos a la Carta Magna. Repito, lo que se hace acá es regular el procedimiento para que se pueda aplicar la garantía que está consagrada en la Carta Magna. Y por último, nos quedan los antecedentes en el derecho patrio. Los antecedentes del habeas corpus en el derecho patrio lo tenemos en el reglamento redactado por la Junta Conservadora en 1811. Este reglamento redactado por la Junta Conservadora de 1811 advertía al Poder Ejecutivo, que era el triunvirato, que no podrá detener a ningún habitante del país por más de 48 horas, plazo dentro del cual deberá hacerlo comparecer ante el juez. Y se podía ir en queja ante la Junta Conservadora. El otro antecedente es el decreto de seguridad individual. Este es más conocido, el decreto de seguridad individual del mismo año, de 1811. ¿Se acuerdan? Este es el mejor antecedente del habeas corpus porque exige semiplena prueba
e indicios vehementes para poder proceder a la detención de una persona. ¿Alguna duda con estas cuestiones de los antecedentes? Bueno, vamos a ir apurándonos para terminar en el día de hoy con lo que nos falta del amparo, del habeas corpus. Dicho esto, podemos clasificar al habeas corpus primero desde un punto de vista histórico. Podemos tener una acepción tradicional del habeas corpus, que podemos decir que es el remedio que surge para hacer cesar una detención física ilegal, es decir, cuando se encuentre amenazada, cuando se encuentre restringida en forma física y legalmente la libertad. Y la meta es disponer la libertad física, no sé si estoy medio confundido, no lo quiero confundir, es cuando se afecte la libertad física. Para otro tipo de libertades, de trabajar, estudiar, etc., está el amparo. Acá es cuando es la libertad física, el remedio es el habeas corpus. Para proteger las demás libertades, vamos a estudiar el amparo. Entonces, y hoy en día, entonces, esa es la primera acepción para proteger la libertad física, cuando está arbitrariamente restringida. Y desde el punto de vista histórico, más acá, es decir, aparece en lo que se conoce como habeas corpus preventivo, y que significa que no es necesario que ocurra esta restricción arbitraria. La mera posibilidad o la mera amenaza de que ello ocurra hace procedente a esta garantía, ¿verdad? Yo me acuerdo un caso que tuve ejerciendo la profesión, de que, porque ustedes saben que cuando estamos colegiados, el consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados nos deriva asuntos a la gente que carece de recursos, para que sea atendida por el consultorio jurídico gratuito o por los abogados de la matrícula. Entonces, de vez en cuando cae un cliente para que nosotros lo atendamos. Esa vez me acuerdo que no fue que me cayó ese cliente de esa forma, sino que apareció recomendado, ¿viste? No me explicaba cómo había caído, no me cerraba cómo había dado conmigo. Pero la cuestión es que la mujer estaba chiflada, estaba pero totalmente paranoica. Y entonces te vienen a ver y la mujer, me acuerdo que decía que la policía la quería, estaba confabulada, que la quería detener, que ella iba al supermercado y que se daba vuelta y resulta que había un tipo con un handy así que le estaba hablando. Era para morirse de risa, porque estaba enferma, tenía un delirio galopante. Pero la cuestión es que para sacármela de encima, no me quedaba otra alternativa que no me puede decir, señora, vaya. Entonces la posibilidad que, sí, señor, no hay ningún problema, yo le acepto el caso, el asunto, pero sabe que le va a salir muy caro. Entonces, lo que yo le aconsejaría, te descolgás con una guasada, pero tiene la posibilidad de ir al consultorio jurídico gratuito o ir a la Defensoría Oficial, que esa gente ahí, la Defensoría Oficial, cobran un sueldo, son empleados del Estado y tienen la obligación de atenderla. ¿Le parece, doctor? Sí, son muy buenos, vaya allá, que la van a atender, que esto, que lo otro. Y porque ella ya había venido rebotada, ya había ido. La cuestión que
fue allá a la Defensoría y se ve que por demolición los ha cansado y volvió al estudio y me mostró su habeas corpus y andaba muy tranquila, pero me vino a mostrar y ahí había mostrado y había logrado que le interpusieron un habeas corpus y se había alegado que padecía, que sufría como si fuera un acoso por parte de la policía, que era totalmente infundado, pero me acuerdo que la mujer estaba súper tranquila y andaba feliz por la vida con su amparo. Y el argumento era que, bueno, había sufrido un acoso policial, la verdad no existía, estaba loca la mujer. Pero bueno, a modo de anécdota que me pasó, y tuvo su amparo en forma preventiva, y que, bueno, fundado en eso, ¿verdad? Ahora, para terminar esta cuestión, de las clases de amparos tenemos otra clasificación que la podemos hacer desde el punto de vista del radio de cobertura, y vamos a ir desde lo más amplio hasta lo más chico. Así tenemos, en primer lugar, al que se denomina habeas corpus principal, que puede ser reparador o preventivo, y tiene por objeto cuestionar una detención ilegal producida o por producirse. Después, en menor medida, tenemos un habeas corpus restringido, o también denominado habeas corpus limitado. También tiene por vía reparadora o preventiva hacer cesar turbaciones menores a la libertad física. La jurisprudencia lo aplicó al caso de una persona que tenía estacionado frente a su domicilio un patrullero las 24 horas del día, ¿verdad? Es una turbación menor a la libertad física, o el ejemplo de la mujer chiflada que yo les dije que sufría un acoso por parte de la policía. Bueno, ahí también se puede encasillar diciendo que con un habeas corpus restringido, ¿verdad? Luego, cada vez más chico, cerrando el radio de cobertura, queda el habeas corpus correctivo, que también puede ser reparador o restringido, pero acá este habeas corpus tiene por fin hacer cesar tratos o traslados indebidos a personas legítimamente detenidas. Es decir, habeas corpus correctivo lo puede interponer un detenido cuando sufre traslados o tratos indebidos, cuando está legítimamente detenido. Por ejemplo, un condenado o un alojado, algún interno de la unidad penal, cuando lo quieren trasladar ilegítimamente a otra unidad penal y se lo priva del derecho, por ejemplo, que tiene a estar por razones de distancia con su núcleo familiar, salvo que cuando ese traslado es arbitrario, ¿verdad? Puede interponer este habeas corpus correctivo. Después nos queda el habeas corpus de pronto despacho. Este habeas corpus se hace para evitar tratos, para activar la tramitación de un proceso cuando la libertad de una persona depende de trámites administrativos. También es de laboratorio la utilización, pero bueno, se puede poner como ejemplo el caso de que un condenado quiere o solicita su libertad condicional luego de haber estar en condiciones de acceder a ese beneficio, es decir, haber cumplido las 2/3 partes de la pena. Entonces el juez pide el informe de conducta carcelario y ese trámite administrativo es demorado arbitrariamente, entonces y el juez no puede resolver
no puede resolver ese pedido de libertad condicional, entonces se puede interponer un habeas corpus para activar la tramitación de ese proceso. Y lo último que nos queda es el habeas corpus por mora en el traslado de los detenidos. Pero, esto lo van a encontrar cuando lo estudien, pero hay que señalar que es de naturaleza reparadora, pero, y el objetivo es emplazar. Pero lo que quiero señalar es que prácticamente no se aplica porque hoy en día ya hay acuerdos interprovinciales que solucionan esta situación, la situación prevista para su utilización cuando no existía legislación al respecto. Así, se aplicaba cuando, por ejemplo, una persona era detenida en Mar del Plata porque tenía un pedido de captura de Tucumán. Entonces quedaba detenida en Mar del Plata a disposición del juez de Tucumán. Bueno, el tema era que no podía estar sin ningún plazo detenido. Si pasaba, ¿verdad? Porque el juez de turno no era el juez que iba a resolver la situación de él, la tenía que resolver el juez de Tucumán. Y si se demoraba esa cuestión, el defensor podía interponer un habeas corpus por mora en el traslado del detenido, y el juez emplazaba al juez de Tucumán y para que procediera al traslado, y tenía 10 días para proceder a ese traslado. Si no había sido trasladado dentro de ese plazo, se ordenaba la libertad. Hoy en día, todas estas situaciones están creadas hay convenios interprovinciales que justamente establecen ese plazo de 10 días para proceder al traslado, ¿verdad? No es necesario interponer el habeas corpus por mora en el traslado de los detenidos. Bueno, con esto terminaría la cuestión de las garantías, y nos queda por ver las otras garantías de la habeas data y el amparo. ¿Alguna duda con estas cuestiones? No, ¿el material de estudio, doctor, es el que está en el Está, campus o hay algo está, particular? sí. Está subido en el campus. Bien, bien. Está, sí. Bueno, el viernes que viene nosotros tenemos clases, continuamos, y los chicos que tengan que recuperar van a mandar el trabajo, pero nosotros vamos a seguir viendo los temas de la cursada. Voy a ver si puedo hacer la captura de esto. Hola, estoy haciendo líos. Bueno, si no tenemos ninguna duda, nos encontramos la clase que viene, el viernes que viene. Un segundo. No puedo pasar. No. Hola. Bueno, nos vemos la clase que viene, que estoy queriendo hacer una captura de pantalla y no la pude hacer. Si no le puedes Ahora sacar una foto de los participantes que aparecen. Sí, por favor. Aparecen participantes y le saco un screen. Ahí está. Ahí está. Un segundito.
Bueno, gente, nos estamos viendo el viernes que viene, que tengan buen fin de semana. Bueno, gracias, profe. doctor. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego.